se cumple un nuevo aniversario del Cordobazo. Un hecho histórico, no solamente para Córdoba, sino también para la Argentina, de la lucha trabajadora. Un hecho que ha tenido una gran trascendencia a nivel nacional y no es poca cosa. 50 años de aquella jornada en la que de repente hablamos de Elpidio Torres, Atilio López y Agustín Tosco, encabezaban estas movilizaciones que estamos viendo en pantalla por la lucha de los derechos también. El Mayo cordobés que hackeó aquella legitimidad que tenía el gobierno de la dictadura de Onganía. Hace 50 años Córdoba ardía y esa movilización en la que no solo estaban los obreros, sino que fue muy importante la participación de los estudiantes, hizo que Córdoba marcara un hito dentro de la historia argentina. Por supuesto que para muchos jóvenes estas imágenes deben ser totalmente desconocidas, pero para muchas otras generaciones fue un día de dolor y de mucha lucha. Y está con nosotros Tito Domina, nuestro querido historiador, político también, y seguramente a él, esos jóvenes, van a poder encontrar muchas respuestas de lo que no entienden por qué fue que pasó hace 50 años eso y por qué Córdoba fue escenario de esa revuelta. ¿Cómo estás, Tito? Gracias por estar. No, gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Y siguiendo el hilo de Darío, y el tuyo, por supuesto, hecho histórico en la Argentina y en el mundo. Fíjate que es una de las pocas páginas, eventos de la historia argentina que forman parte de la historia universal. Son poquitas. Claro. La reforma universitaria, el Cordobazo, la guerra de Malvinas, o sea que trascendió frontera, y para entenderlo y por qué pasó eso es porque yo le suelo llamar nuestro Mayo francés. Ajá. Porque era el clima de época. Si no se lo pone en contexto al Cordobazo de lo que ocurría en fines de esa década del 60, tan loca, tan entrañable, porque era cuando todo se movía, nada estaba en su lugar, era un clima de efervescencia mundial. De hecho, el Mayo francés, la Plaza de Tlatelolco, la Primavera de Praga, Berkeley, en todos lados había este tipo de eventos de ruptura, porque el Cordobazo es un elemento disruptivo. Pero está bien lo que dice Silvia, pero ¿por qué en Córdoba? Bueno, justamente porque aquí es como que se dieron las coordenadas, Córdoba siempre adelanta, es el rostro anticipado del país. Y esa dictadura de Juan Carlos Onganía, de perfil medieval, que había conculcado todos los derechos cívicos, que censuraba todas las expresiones culturales, artísticas, bueno, tuvo su eclosión acá, porque hasta ahí, esos 3 primeros años, de vaya a saber cuántos querían quedarse, Onganía y sus camaradas en el gobierno, se vino abajo aquí en Córdoba. Fue una jornada de lucha. Yo suelo decir que puede haber empezado como un fenómeno, digamos, reivindicativo, porque el movimiento obrero se movilizó, por ejemplo, en contra del famoso sábado inglés, de la supresión del sábado inglés. El sábado inglés, recordemos la audiencia, era se trabajaba 4 y se cobraba. A los más jóvenes. Claro, se trabajan 4 horas, pero se cobran las 8. Entonces la querían suprimir, las quitas zonales. Bueno, había un clima de efervescencia, sobre todo en el polo automotriz, que era el nervio del movimiento gremial de Córdoba. Y bueno, se armó la jugada. Fue a partir de un paro, fue una jornada de huelga, porque la CGT Nacional había decretado un paro para el viernes 30 de mayo de 1969. La CGT de Córdoba, en realidad las dos CGT, pues estaba dividido, deciden adelantarlo un día al 29 de mayo. Y no con la modalidad, como se le llamaba entonces, paro matero. ¿Qué era el paro matero? El paro de 24 horas donde la gente se quedaba en la casa, no venía al centro, no concurría a su lugar de trabajo, era un desierto, las calles. Muy tranquilos. Muy tranqui. Esa era la modalidad nacional, porque los muchachos tampoco querían hacer demasiado ruido, allá digo, la burocracia porteña. ¿Qué dijeron los de acá? No, vamos a hacer el paro activo, es bien cordobés esto. Sí. Por eso era muy importante la participación de la UTA, capitaneada por el negro Atilio López, porque los 3 grandes gremios, ¿no? Esmata, Lucifuerza y UTA son los que determinan. No en la misma escala, en el sentido que Esmata era un gremio gigante. Ya a las 11 de la mañana del día de hoy, digamos, en el 69, se habían reunido en la puerta de la fábrica Renault.
Ica Renault. Sí, en Santa Isabel. Santa Isabel, ¿no? En varios lugares, porque fue absolutamente planificado. Yo los conocí a los tres. Aclaro, para la audiencia, no tengo 100 años. Tenía 17 claro, y estaba en quinto año, no partí. Pero felizmente la vida me permitió conocer y tratar a los tres grandes referentes que ustedes mencionan. A Elpidio, al negro Atilio y al gringo Tosco. Y con quien más tuve trato fue con Elpidio, porque yo siendo senador, Elpidio era director del bloque. Entonces yo lo exprimía al gran Elpidio y le decía, contame bien cómo fue. Y lo primero que me decía, y se enojaba, dice, lo que pasa es que hay un relato equivocado, porque dicen que el cordobazo fue espontáneo, como que fue y se dio porque sí. No, señor. Y me contaba cómo lo habían planificado, las columnas, lo que dice Darío, dónde partía cada uno de los gremios. Claro, y lo que llama la atención de esta revuelta es, bueno, los gremialistas pueden tener una conciencia, una manera, una estrategia, pero también fueron los estudiantes, ¿no? Claro, que tuvieron un rol preponderante en este cordobazo. Sí. Un cordobazo que tuvo muertos y que hasta el día de hoy no se puede identificar la cantidad de muertos. Eso por la censura, ¿no? A la que no tuvo acceso la prensa, digamos. Y por lo tanto no hay un registro en una lista. Claro. Yo me cansé de buscarla. Lo único que está acreditado es la muerte de Máximo Mena. Así es. Claro, el obrero. Que enseguida voy a lo que plantea Silvia, pero déjenme decirles esto. Sí. El cordobazo, el día propiamente del cordobazo, tuvo dos momentos bien diferenciados. El primer momento de movilización, enfrentamientos con la policía, corridas, gases, hasta que cae la primera víctima. Máximo Mena era obrero de Ica Renault en la esquina de Boulevard San Juan y Arturo Meva es baleado por un policía de la montada, de esas imágenes que se ven, que le dispara a quemarropa, y eso cunde la noticia. No había teléfonos, pero las pumarolas, las motos, iban haciendo la coordinación de la movilización, de las columnas, de los repliegues, etcétera, etcétera. Cuando se corre la voz de que hubo ya una víctima fatal, lo que era una movilización obrero-estudiantil se convierte en una pueblada. Sale todo Córdoba. Se prende en fuego todo, los barrios, barricadas por todas partes. Tal es así que la policía, rebasada, ya no tiene más que tirar. No tiraban balas de goma, eran las balas de verdad, pero se quedan sin gases lacrimógenos, sin monturas, porque en muchos casos perdieron las monturas, se repliega y queda la ciudad en manos de los manifestantes, tierra de nadie, como quien diría. Y ya después la llegada del ejército para frenar y contener esta situación, que en realidad se mantuvo hasta altas horas de la noche. Claro, ¿no? Cuando decimos muchas veces que estas imágenes parecen increíbles que hayan pasado en nuestro país, hacer hoy en día una movilización no tiene nada que ver con lo que pasaba en ese momento, ¿no? Porque era muy difícil para un manifestante salir a la calle y fíjense todas las armas que estaban para reprimir. Esos garrotes dolían en el lomo, Claro. Y era, como decís vos, un clima de represión. El ejército, como bien dice Darío, entra a última hora de la tarde, baja de allá de la 4ª Brigada, a cargo de Jorge Carcaño. Y hay ahí todo, inclusive mucha tela para cortar, porque hay quienes dicen que Alejandro Agustín Lanusse, comandante en jefe del ejército, demoró la salida del ejército para desgastar a Juan Carlos Onganía por la interna militar. Algo puede haber pasado, Lanusse lo desmintió en su libro que escribió, testimonial, sobre este tema, pero esa comidilla anduvo circulando. Efectivamente, los hechos se prolongaron hasta el día siguiente, porque el ejército no pudo tomar el control total de la situación. Barrio Clínicas, que era el lugar emblemático de lo que vos dices, de los estudiantes que participaron activamente, mantuvieron la toma durante toda esa noche. E incluso cuando cayó el sol empezaron a actuar los francotiradores. O sea, en distintos puntos de la ciudad había francotiradores que hostigaban al ejército. O sea, ya había una cosa organizada que iba más allá de lo que era estrictamente gremial o estudiantil. Por eso el cordobazo tuvo tanta repercusión. Después vinieron las represalias. Cuando se retomó el control de la situación, se intervinieron los principales sindicatos, fueron a parar a la cárcel tanto Elpidio como el gringo Tosco, muchos detenidos, consejos de guerra, o sea, pero la dictadura, la llamada Revolución Argentina, tuvo que archivar ese plan de quedarse 20 años, o vaya a saber cuánto, porque allí comenzó su declinación. Claro, evidentemente lo debilitó. Digamos. Lo liquidó. ¿Viste los boxeadores cuando quedan un rato bailoteando, pero tan groggy? Eso fue Onganía. Duró un año más.
pero al cabo pero ya con un poder debilitado. Totalmente. Tito, en ese momento decías, ¿no? Un gremialismo con una fractura, con una grieta que hace 50 años ya estaba, y el gremialismo de hoy sigue en las mismas condiciones. ¿Por qué pasa eso? En ese momento, de todas maneras, Silvia, me das pie para destacar una cuestión que para mí es clave para entender lo del cordobazo. Había una grieta profunda. A nivel nacional estaba el bandorismo, con Augusto Timoteo Bándor a la cabeza, y la CGT de los argentinos, con Raimundo Ongaro. Y era de punta. Sí. Y en Córdoba también estaban las dos CGT. La CGT de los argentinos era la que comandaba Agustín Tosco. Pero sin embargo, pese a estas diferencias que en el orden nacional era irreconciliable, acá se ponen de acuerdo. Claro. Por eso hay una lección de ese linaje, digo yo, de ese gremialismo, de ser capaces de diferir en la concepción, en la estrategia política, en la extracción ideológica, en lo que fuere, pero ponerse de acuerdo en la acción, claro. Hubo unidad en la acción y eso posibilitó que la movilización fuera contundente. Y es imposible trasladar los contextos. Yo siempre, yendo a la segunda parte de tu pregunta, Silvia, siempre repito como loro y pido disculpas por eso, que a los hechos históricos, a los eventos, no hay que sacarlos de contexto, porque la pifiás. Si vos lo analizás con parámetros de otra época, culturales, políticos, lo que fuere, por eso el cordobazo hay que entenderlo en ese clima de Pero lo que época. llama la atención es que justamente el gremialismo debe estar para eso, ¿no? Para la unidad de los obreros. Y la representatividad lamentablemente, también, claro, han pasado 50 años y no estamos Además uno los en esa conoció, unidad. felizmente, 30 segundos de esto, los conoció. Era gente muy honesta, eran unos secos. Claro. El negro Atilio vivía en Barrio Empalme, en una casita de plan sin revocar. No había otras intenciones detrás de eso. Ninguna. Los tipos, el gringo Tosco trabajaba, claro. O sea, ni siquiera usaba la licencia gremial, el Elpidio lo mismo, eran uno más. Bueno, y parece que esa lección no la aprendieron muchos gremialistas actuales. No quiero que se tome en ese sentido. Lo que trato de decir es que había una dirigencia sindical muy cercana a las bases, muy comprometida con las bases, que sabía dejar de lado su pertenencia. La mayoría de los gremios eran peronistas. Claro. Sin embargo, se ponían de acuerdo cuando había que dar estas lecciones. Yo creo que fue un grito libertario que resonó en todo el país y en el exterior también, y como dijimos hace un rato, liquidó ese proyecto delirante de la dictadura. Y eso es lo que realmente importa. Por supuesto. Tito Domina, siempre un placer escucharlo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por participar hoy. Gracias a ustedes.